¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos como cada semana a Liderazgo Económico. En 12TV arrancamos hoy con un tema importantísimo teniendo en cuenta que el 98% de las empresas de la provincia de Alicante son empresas familiares. En más de una ocasión hemos hablado de esa circunstancia en este programa, pero lo que también echábamos un poquito en falta es hablar con la segunda generación, un papel importante sin lugar a dudas para la continuidad y, como no podía ser de otro modo, para seguir creciendo en nuestra provincia. Tenemos la oportunidad de conocer a personas que tienen mucho que ver con esta historia y enseguida os las presentamos. Arrancamos. Bien, como es habitual, bueno, estáis todos habituados también, valga la redundancia, lo normal es presentar a nuestros invitados en la jornada de hoy, en este caso con una mayoría de invitadas. Soledad Berbegat, consejera y responsable de reputación de marca de Actiu, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Soledad. a vosotros. También queremos saludar a Clara Paredes Coves, gerente de Grupo Paredes Automoción, de Grupo Paredes, en definitiva. Muchas gracias por estar con nosotros, Clara. Gracias a vosotros por la Y invitación. también queremos saludar a Amalia Hernández Bernabeu, directora general de Alumap. Muchas gracias, Amalia, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y bueno, el último, el punto discordante, lo digo por, en fin, porque nosotros nos llevamos mal, y en tu caso sí, Enrique. Enrique Peláez, director de Estrategia en Peláez Consulting y asesor y cofundador de ese programa de liderazgo económico. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Por ya dar un tinte así para romper un poco el hielo. Nada, porque... soy total minoría, voy a hablar nada. Hoy voy a escuchar. Bueno, seguro que tenemos también muchísimo que aprender de ti, un gran conocedor de la empresa familiar. En primer lugar, Soledad, vamos a empezar contigo. Actiu es poseedora de la certificación Level 2, tengo entendido, bajo la nueva versión 2023 de la Federación Europea de Mobiliario de Oficina, FEM. ¿Qué significa esta certificación? Cuéntanos un poquito y cómo lográis conjugar diseño, innovación y medio ambiente, porque creo que tiene algo que ver. Sí, bueno, al final es diseñar sin destruir, ¿no? ¿Y cómo puedes diseñar algo sin cargarte los bosques, sin contaminar más de la cuenta desde el punto mínimo? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues necesitamos gente que nos ayude, estándares que nos ayuden. En este caso, Level ha sido un proceso muy exigente interno en el que diseñamos procesos, compramos materiales desde una perspectiva, por ejemplo, en el tema de la melamina, cumpliendo con el tema de la repoblación, en el caso del plástico, por ejemplo, todo lo que intentamos es utilizar el plástico reciclado. Toda esa filosofía tiene una serie de exámenes o test que hacen que como empresa seamos muchísimo mejor. Y Level nos ha ayudado a cumplir ese estándar, a formarnos dentro de la compañía en esa nueva manera de fabricar, diseñar, pero que no tiene nada distinto a lo que veníamos haciendo. Pero sí que es verdad que al final también necesitamos esos exámenes externos, internacionales y reconocidos para que nuestro mercado también pueda valorarlos. Y también ayudamos así a nuestros clientes, porque muchísimas veces tiene un cliente procesos, productos, propuestas muy similares y en la manera de distanciarnos o diferenciarnos justo es la de certificaciones que han venido por un proceso interno muy difícil, muy complicado, pero al final lo hemos conseguido, ¿no? También supone además, me imagino, un valor añadido para el cliente una vez que adquiere vuestros productos. Total, total. Pero siempre digo que estos tipos de certificaciones son una consecuencia de nuestra manera de ver y entender la vida. No es tanto el sello que tienes que cumplir, porque si fuera solo eso, pues bueno, vamos a muerte a por el sello y ya está. Esto lo que está es cambiando nuestra mentalidad, nuestra estructura, nuestra propia organización interna, nuestros equipos, la evolución cultural, digital y todo eso con un fin, que es, oye, tenemos que ser sostenibles porque al final no tenemos un planeta B. Pero mi padre, por ejemplo, cuando empezamos en el proyecto del Parque Tecnológico hace, pues no sé, en el 98, ya su manera era diferenciarnos ahí, en el sentido común. Y dices, ¿pero cómo te vas a diferenciar en el sentido común? Sí, porque hay que diseñar las cosas para que se automantengan, hay que fabricar consumiendo lo mínimo, hay que comprar materiales que vengan de fuentes recicladas. Sentido común. Pues es que es volver al origen, no estamos haciendo nada diferente, pero sí con el sello externo. Yo quisiera preguntarte, porque yo creo que está al hilo también de todo esto, vosotros estáis colaborando en el primer estudio de neuroarquitectura aplicada a la vivienda industrializada en Europa y nos gustaría que nos contaras un poquito más en profundidad qué es esto. Bueno, esto es una necesidad. Realmente nos hemos dado cuenta todos que entramos a lugares que nos hacen sentir bien. Entramos a lugares que nos hacen sentir con más calma,
con menos estrés. Hay personas neurodivergentes que llegan a entornos muy abiertos, muy amplios, con mucho ruido y les genera una tensión tan grande que, por ejemplo, no pueden ni aprender en la universidad o en el cole. Entonces, la neuroarquitectura lo que hace es medir cuánto de bienestar tenemos las personas en un entorno, por la luz, por los materiales, por la acústica, por la distribución del espacio, por cómo hacemos sentir a alguien que está en casa o que está en un lugar seguro, o cómo hacemos para que alguien, al contrario, note un poco de reacción negativa, ¿no? Entonces, la neuroarquitectura es la disciplina dentro de la arquitectura que además es multidisciplinar. Hay psicólogos, hay arquitectos, hay diseñadores, hay industriales que lo que intentan es crear espacios que aporten bienestar a las personas y medirlos. Y eso es muy importante. Imagínate en un hospital. ¿Cómo hacemos para que los equipos médicos, con todo el estrés y la tensión que tengan, puedan encontrar en el espacio un facilitador para sentirse en calma y para centrarse en lo que tienen que hacer? O en las oficinas, con este día a día que llevamos tan estresante, tan de locos, el buscar, por ejemplo, un centro como una cabina que te recoja, que te haga sentir bien, que te haga sentir en calma, por ejemplo, cómo eso puede aportarte bienestar y al final es productividad. Entonces, la neuroarquitectura lo que hace es justo medir eso, diseñar el espacio para el bienestar, la productividad y siempre respetando el medio ambiente, y después vamos a medirlo y vamos a hacer que esa gente realmente lo pueda utilizar como bueno, ¿no?, para su día a día. ¿Y en qué medida estáis colaborando en este estudio? O sea, ¿qué es lo que hace Activo-AI? Justo en este estudio nosotros hemos apoyado a un proyecto que es europeo con la Universidad Politécnica de Valencia. Necesitaba a alguien de industria, que en este caso es Actiu, necesitaba a alguien desde la perspectiva de la arquitectura, que es Fran Silvestre, y todos hemos co-creado una casa que está basada en todos estos parámetros y que realmente ayudan a las personas. Hemos medido la casa que no estaba diseñada bajo esos parámetros y después hemos medido la casa que sí que estaba diseñada bajo esos parámetros. Y el resultado es impresionante. No podéis imaginaros cómo antes del estudio, por ejemplo, la recepción era un lugar que creaba estrés, o cómo el espacio de calma del salón no estaba ayudando a las personas. Con el rediseño del espacio y midiendo a las personas pues con sensores, con encuestas, con talleres, supimos saber que aquello que causaba reacción negativa tenía un porqué, y a veces era el color, el material o la no luz natural. Entonces, en ese sentido, hemos formado parte de este equipo de A3 Bandas, esta co-creación, y ahora este proyecto lo vamos también a replicar en educación. Después, en oficinas. Y por último, a final de año, en salud. Y así tenemos diferentes sectores y diferentes interlocutores. Vamos a poder hablar de todo esto, me imagino, muchísimo más, porque claro, podríamos dedicar un programa entero a esta cuestión, pero es verdad que tenemos que hablar de más cuestiones. Muchísimas gracias, Soledad. Enseguida volvemos contigo. Clara Paredes Cobes, gerente de Grupo Paredes Automoción. Gracias también a ti por estar con nosotras, con nosotros. Clara, el caso es que antes del programa estábamos hablando, ¿no?, de que Paredes es una marca emblemática, es una marca que está unida inexorablemente a la ciudad de Elche, que fundó tu padre, José Paredes Castaño, en los años 50, porque ni más ni menos a él le gustaba hacer deporte y necesitaba ponerse un calzado que le permitiera hacerlo, ¿no? Ahí empieza Paredes. No solo es calzado, porque habéis apostado también por la diversificación, por eso sois un holding. Nos gustaría que nos contaras un poquito cuáles son vuestros inicios y vuestra trayectoria empresarial desde que tu padre, que sabemos que nos está viendo desde ahí arriba, estoy segura, inició toda esta aventura. Bueno, pues como tú has dicho, soy Clara Paredes, CEO en Grupo Paredes. Grupo Paredes es un holding empresarial que tiene dos áreas de negocio, como tú has explicado, totalmente distintas, que son el calzado y la automoción. Pero nuestra historia comienza sin duda con la empresa de calzado, empresa fundada por mi padre en el año 1954, por lo que este año celebramos con mucho orgullo nuestro 70 aniversario. Y estamos muy orgullosos de haber consolidado y haber llegado hasta aquí. Pero es verdad que en los inicios Calzados Paredes era un calzado de caballero, y mi padre pues fabricaba calzado de caballero con cierto éxito y lo hacía bien, tenía su mercado. Pero él siempre echaba en falta en sus viajes, porque él viajaba mucho para preparar sus muestrarios, para conocer el mercado, para
para innovar, básicamente para innovar, pero como se hacía entonces, viajando fuera. Y él veía que había una falta, un déficit de un calzado deportivo, que aquí no había, y que él, que era un amante del deporte, era muy deportista, le gustaban varios tipos de deporte, pero sobre todo amaba mucho el tenis, y decía, es que yo esto me lo tengo que comprar fuera porque aquí no hay. Y decidió apostar por eso, no fue fácil porque nadie le seguía, ni sus propios diseñadores, ni los asesores le decían, pero bueno, que esto va a ser muy complicado. Y dijo, no, nosotros sabemos hacer zapatos y por lo tanto vamos a hacer esto. Y él siempre se ha enorgullecido de esto, de ser el primer fabricante de calzado deportivo en España. Llegó a lo más alto fabricando calzado deportivo, hasta convertirlo en un genérico. O sea, en la época de su máximo auge, pedir unas zapatillas deportivas es decir, quiero unas paredes. Entonces, llegar a eso, pues no todo el mundo ha podido conseguirlo. Y bueno, pues este ha sido nuestros orígenes. Un hombre muy luchador, innovador, que apostaba mucho por la empresa y bueno, nos implicaba mucho a todos. Entonces, pues eso, aquí nosotros tenemos actualmente nuestra rama de calzado, que tiene distintas líneas de negocio, como es el calzado deportivo, con el que continuamos, el calzado de montaña y de trekking, que es otra de nuestras ramas, y que también viene desde, bueno, los orígenes son por él. Y luego tenemos otra tercera rama, que actualmente es una de las ramas más importantes de la empresa de calzado, que es el calzado de seguridad laboral o calzado de trabajo. Y bueno, posteriormente a todo esto, aproximadamente por el año 1994 o así, fue cuando decidimos diversificar y apostamos por el sector de la automoción. Así fue un poco el nacimiento de esta segunda rama de la empresa Grupo Paredes, en la que llevamos ya también más de 30 años en este sector. Hemos ido creciendo y nos hemos ido consolidando en nuestra área de influencia, que es aquí en la provincia de Alicante. Somos concesionarios oficiales de distintas marcas, con instalaciones tanto en Elche, porque nosotros somos de Elche, como aquí en Alicante. Tenemos también nuestra propia empresa de vehículo multimarca. Y bueno, pues como he dicho, representamos distintas marcas en la provincia, como por ejemplo es Volvo, la prestigiosa marca sueca, con la que tenemos instalaciones en Elche y en Alicante. Representamos a otra marca que es SsangYong, una marca coreana que distribuimos también 20 años, aunque ahora ha cambiado de nomenclatura, se llama KGM. El mercado de la automoción es muy cambiante y muy competitivo. ¿Cómo ha cambiado Sí, en 30 años? Bueno, muchísimo. Hay que ir adaptándose a pasos agigantados y evolucionando. Y luego distribuimos también otra marca del grupo Volvo, la comercializamos, que es Lynk & Co. Y ahora acabamos de incorporar una marca nueva a nuestro portfolio, que es una marca china, que ya te digo que hay que adaptarse a todos los ámbitos, que es Evo, y estamos adecuando instalaciones y empezamos en breve con ella. Y bueno, nuestro multimarca, que funciona también, nuestro multimarca ya funciona más bien a ámbito nacional, porque tienes ahí siempre un tercer concesionario virtual, que es el que te hace desmarcarte, y en el multimarca cubrimos el ámbito nacional. Y bueno, pues un poco este es nuestro grupo. Como he dicho, somos un grupo familiar. Yo me encargo más de la línea de automoción, de Grupo Paredes Automoción, y dos de mis hermanos están en la línea de calzado, en Calzados Paredes. Bueno, pues esa es nuestra historia más o menos. Bueno, yo creo que lo último que decirte, que me gusta siempre decirlo, porque es que esta disparidad entre negocios, que bueno, pues más o menos quería decirlo, que esta disparidad entre negocios a nosotros nos ha servido para crecer, porque nos hemos reforzado, nos hemos apoyado y bueno, pues nos ha llevado a tener un holding empresarial, si cabe, más sólido, más fuerte y más diversificado. Y aunque no lo parezca, se apoyan y se complementan. Sí, porque como grupo, claro. De todas formas nos llevan a algún lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego, dentro de que somos una empresa familiar, entonces, pues, toda piedra hace pared, ¿no? Como ahí quería yo un poco raspar un poquito, Clara, precisamente, ¿cómo surge eso? O sea, porque normalmente cuando uno diversifica en la empresa tiene que ver algo, ¿no? Algo más que moverse, en este caso. Bueno, pues la verdad que fue un poco, vamos a ver, por supuesto estaba mi padre cuando fue esta diversificación y
Y era un sector que sí que nos llamaba mucho la atención. Mi padre también era muy amante de los coches y de la automoción, y fue un punto en el que dijimos, venga, vale, vamos a diversificar, ¿no? Tenemos que crecer y vamos a ver hacia dónde. Y decidimos apostar por el sector de la automoción porque era un momento también en el que en España se estaban introduciendo muchas marcas nuevas. Estaban abriéndose el camino muchas marcas que venían de fuera. Cuando veníamos de una época en la que eran las marcas que estaban siempre, las marcas más conservadoras, pero empezaron a implantarse otras marcas y decidimos apostar por ello, y poco a poco, por supuesto con una, hemos ido creciendo y consolidándonos. Mucha historia que contar. Muchísimas gracias. Gracias, Clara. Nada. Nos vamos con la siguiente invitada, Amalia Hernández Bernabeu, directora general de Alumap. Muchas gracias de nuevo, Amalia, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, nos gustaría que nos contaras un poquito a nosotros y a los espectadores, o mejor dicho, a nuestros espectadores y a nosotros, ¿quiénes sois Alumap? ¿Qué tipo de proyectos realizáis? A ver, yo soy segunda generación también. La empresa empezó mi padre con un socio. Y bueno, pues empezaron porque era lo que sabían hacer, carpintería de aluminio, que está muy feo que yo lo diga, pero es que de verdad que lo hacían muy bien y nosotros seguimos en ello. Es la pura verdad. Bueno, la verdad es que son más de 40 años en el sector y no es fácil mantenerse, además con toda la serie de crisis que hemos tenido. Nosotros empezamos haciendo carpintería un poco para las casas, para viviendas, pues no sé, como se empieza en estos casos, ¿no? Para el vecino, para el amigo, para el cuñado. Y poco a poco, y con el boca a boca, la verdad es que nos hicimos una cartera de clientes, bueno, que yo creo que bastante seria. De hecho, bueno, con Ecisa Interiores trabajamos. Tengo el gusto de seguir teniendo... el segundo cliente de mi padre, que era un señor que hacía obra, pues ahora su hijo es arquitecto y seguimos haciéndole los proyectos. Y poco a poco nos fuimos metiendo un poco en el tema de la alta gama. Pues vivienda unifamiliar, un poquito con ese plus de saber hacer, de carpinterías minimalistas. Entonces nos hemos dividido un poco entre esas dos líneas de negocio. Nos dedicamos fundamentalmente a la alta gama, a chalés que no te puede hacer cualquiera, y luego, por otro lado, hacemos obra y trabajamos en edificación. Pero hacéis más cosas, porque a mí me consta que hay una cuestión que se llama Passive House, tengo entendido. Efectivamente. Esto yo creo que es interesante que nos lo cuentes, porque además demuestra de alguna manera que el aluminio es una de las mejores opciones. A ver, el Passive House lo que busca es que las viviendas tengan el mínimo consumo posible. Entonces, al final, cada día más lo que buscan los arquitectos y lo que buscamos un poco todos es cuanto más cristal mejor, cuanto menos aluminio y espacios muy abiertos, que haya ese confort cuando entras a una vivienda, ¿no? Llegas a tu casa y es tu hogar. Entonces, eso te lo da pues que las ventanas se comuniquen un poco con el exterior y sea una prolongación de tu vivienda. Efectivamente, para que eso aporte confortabilidad a la vivienda, el tipo de carpintería que tienes que hacer es muy concreta, tiene que tener unos sellos de calidad que vienen definidos. Bueno, de hecho el Passive House viene de Alemania, con lo cual te puedes imaginar que no te puedes saltar absolutamente nada, está todo muy medido, todo tiene que ejecutarse de cierta manera y luego cumplir pues con una normativa. Y hay muy poca gente que lo haga. Y bueno, nosotros estamos un poco metidos ahí. Un poco. Sí, bueno. Un poco. Sí, la verdad es que tengo el gusto de trabajar. Sí. Yo sé, Amalia, bueno, pues que efectivamente sois grandes conocedores, como dices, es una trayectoria importantísima. Y desde luego también yo creo que sois, voz autorizada para hablar de una cuestión que yo creo que ahora mismo le preocupa a la Asociación Española del Aluminio, porque desde ahí se ha dicho, ¿no?, que se ha hecho un llamamiento a la calma ante la posible implementación de aranceles sobre la importación del aluminio. A mí me gustaría que me contaras cómo os afectaría esta imposición de aranceles y con qué dificultades os encontráis actualmente en vuestro sector. Pues mira, al final el aluminio está presente como en el planeta, es un material muy abundante, estamos como en un 95%, una cosa así. Además es un material que es muy sostenible, muy reciclable,
sea, es prácticamente el material perfecto, porque lo puedes meter en ambientes marinos, lo puedes meter en ambientes agresivos, porque funciona muy bien. Pero es verdad que hay muy pocas canteras de extracción de aluminio. Fundamentalmente hay 3 países que lo tienen a gogo, como diríamos. Ellos un poco se lo guisan y se lo comen. Entonces, bueno, pues yo me los imagino tal que vámonos a comer, ¿qué vamos a hacer con el aluminio? Pues ahora va a subir, ahora va a bajar. Y desgraciadamente Trump tiene mucho que decir ahí. Una imposición de aranceles de un 25% pues nos puede hacer mucha pupa. ¿Cómo planteáis enfrentar esto? Si es que hay algún pensamiento, ¿no? Bueno, de momento estamos, yo creo que un poco como todos, esperando a ver qué pasa. Tampoco creo que vaya a ser nada definitivo, porque al final provocaría... bueno, la inflación en Estados Unidos también tendría unas repercusiones bastante fuertes y no creo que nadie quiera pegarse un tiro en el zapato, ¿sabes? Pero no lo sé, porque visto lo visto, sí, ¿sabes? Bueno. Visto un poco cómo están las cosas, tampoco quiero yo decir... De todas formas, este programa tenemos la gran suerte de que siempre sacamos una lectura positiva de todo y estoy convencida de que todo es para algo bueno. Y gracias a que estás aquí también nos puedes hablar un poquito más sobre ese particular y sobre todo pues ese mundo fascinante, aunque algunos no lo sepan, del aluminio. Pero enseguida vamos a volver contigo, Amalia. Ahora vamos a dar la bienvenida a Enrique Peláez. De nuevo, otra vez Enrique, gracias. Yo quería preguntarte, porque bueno, hemos estado hablando de las empresas de cada una de nuestras invitadas, pero más concretamente, con la que está cayendo, con la capacidad que es verdad que demuestra la empresa familiar, ¿cuáles son las claves para garantizar un futuro mejor de esa empresa familiar en la provincia de Alicante según tus conocimientos y naturalmente según tu experiencia? Bueno, hombre, yo no... Que lo que yo piense puede ser válido o puede no ser válido, no soy ningún gurú, ¿no? Pero yo creo que usando el sentido común normalmente se llega a muchas cosas. Yo lo que creo es que, mira, las empresas que están hoy aquí, 40 años, 70 años, 55 años, lo que digo es, anda que mi padre vivió 7 crisis, pues anda que no estamos acostumbrados. ¿Y cómo sobrevivieron? Pues sacando fuerzas de flaqueza, reinventándose, adaptándose. Entonces, las soluciones del pasado, aunque no sean exactamente igual las circunstancias que vivimos hoy, porque son cambiantes, pero al final ninguna crisis ha sido igual. Si es que todas han tenido unas características, puede ser crisis por oferta, puede ser por demanda, puede ser por inflación, puede ser porque no hay consumo, los motivos pueden ser los que sean, pero las empresas al final se adaptan a la situación y suelen salir adelante más fuertes que antes, porque cada vez que pasas ese aprendizaje que has vivido lo que te hace es que eres más probablemente o has mejorado en tu competitividad porque has reducido una parte de costes o has mejorado con una nueva innovación la calidad de tu producto, como decía Amalia, ¿no? O el tipo de calidad que tu producto o servicio tiene, y entonces hay otra gente que antes no eran cliente que a lo mejor ahora llega y dice, oye, pues este producto de perfilería de aluminio, esto está fantástico, oye, pues voy a comprar a la empresa de Amalia, ¿no? Entonces al final yo lo que creo es, que nada es eterno. Nada es eterno. Y yo creo que las empresas familiares que están acostumbradas a la supervivencia, no tanto, por ejemplo, como otro tipo de organismos, más de tipo quizás público, que no están acostumbrados a tomar, digamos, decisiones para adaptarse, ¿no?, con rapidez a los cambios, ¿no?, de las situaciones, del entorno, pues la empresa familiar yo lo que creo es que tiene una gran capacidad de adaptación. Entonces, ante todo lo que está pasando, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechad y leed, porque la mayoría de las cosas que pasan hoy han ocurrido en el pasado. No significa que las mismas soluciones que se hicieron en el pasado valgan hoy, pero las que en su día se inventaron para solventar esos problemas te pueden dar una cierta inercia, una cierta intuición, una cierta, aunque sea la fortaleza de decir, estos lo tenían peor que lo que estamos viviendo ahora y lo sacaron adelante. Tú imagínate la España de los 60, después de la autarquía, ¿no?, y sin nada en España, y que fue el milagro español, que solo creció más que España, Japón, que había quedado todavía peor que España en la guerra civil, Japón quedó mucho peor, y con las bombas nucleares encima de paso. España fue el segundo país del mundo que más creció en esa década. Joder, pues habría que mirar y decir, oye, vamos a ver, vamos a informarnos, ¿qué es lo que se hizo? Y yo creo que derivado de eso muchas veces podemos encontrar respuestas a los retos actuales.
Es importante, por eso creo que la empresa familiar es fundamental para entender el pasado y sobre todo proyectar el futuro, ¿no? Estamos viendo ahora un presente y ahora comentabas tú que probablemente el mayor valor que tenga sea esa capacidad de adaptación, uno de los grandes valores, capacidad de adaptación y de adaptación rápida, que esa es otra, porque en los últimos tiempos es verdad que las crisis se suceden mucho más pronto y van pasando catástrofe tras catástrofe a todos los niveles, social, económico, meteorológico, etcétera, muy rápidamente, ¿no? En ese sentido, y según tu experiencia también, ¿a qué retos se enfrenta actualmente la empresa familiar? De esos de sopetón nos están viniendo un montón, pero ¿cuáles crees tú que son fundamentalmente los más importantes? Mira, el otro día... Qué buena la pregunta, Mari Carmen. Y sobre todo no saberlas con anticipación. El otro día en el curso de FAGEM, que terminamos este jueves que viene, curso sobre empresa familiar y gestión empresarial, que creo que te suena. Un gran curso, sin duda. Me tocó dar una conferencia sobre, además que no era del año anterior, que la he hecho expresamente este año, porque el motivo creo que lo requería, que es las principales amenazas de la empresa familiar. Ostras, es como de decir... Y entonces es llamativo, porque hacía el desglose de la parte de las amenazas que son intrínsecas a cualquier, digamos, tipo de negocio, donde estaba tanto el tema del cash flow, ¿no?, del flujo de caja, como del endeudamiento, como los elementos principales que hay que controlar. Es decir, probablemente no es una época para hacer grandes inversiones en el ámbito de un gran endeudamiento. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre de lo que va a venir, pues oye, probablemente, salvo que lo que digas es o lo hago o no tengo salida. Y entonces, oye, lo que es como lo que nos pasó en la época antigua de CISA, o salimos al exterior, a internacional, o nos morimos porque no había mercado en España de la construcción. Y construimos fuera de España obras por 1.000 millones de euros. Lo que digo es que una empresa alicantina aquí de la Terreta, en 5 continentes, hicimos obras hasta en Taiwán. Lo que te digo es, porque tenemos un talento brutal a nivel de todos los equipos que nos acompañaron para poder hacer lo que hicimos, pero obras por 1.000 millones de euros, durante la década peor de la historia de la democracia, no solo de la construcción, los peores años de la España democrática a nivel de lo que tiene que ver con la producción industrial, lo que tiene que ver con el mercado, fueron los años de 2008 a 2015. Ahí fueron, en la construcción además no fueron 8, fueron 10. Pero bueno, hablábamos de las amenazas, entonces las principales inherentes al negocio y las otras son las del entorno. Y me ponía a hacer el desglose de todas las cosas que hoy estamos afrontando y no lo terminaba, joder. Tuve que cortar por no poner más slides, más pantallazos, porque al final hay que hacer la conferencia pues en 1 horita o así. Pero yo me acuerdo, o sea, estamos con el tema geopolítico, estamos con el tema de todos los cambios financieros, el tipo de cambio, ¿qué creemos? ¿Que el dólar no va a crecer en revalorización y se va a mantener el euro en paridad? Pues hombre, obviamente, seguro que no. Habrá que hacer políticas de ojo con el tema del tipo de cambio, porque puede haber empresas que con eso pueden perder mucho dinero. Hay que anticiparse muchas veces con soluciones o plan B o plan C a distintos escenarios que se pueden dar en el futuro. El tema de los tipos de interés, pues hoy están como están, pero veremos lo que pasa. Ahora se prevé un cambio importante en la política de los temas, digamos, relacionados con defensa. Va a tener una cierta afectación a nivel presupuestario y en muchos sentidos. El tema de la ciberseguridad, por Dios, que parece que creemos que como soy pequeño no me va a tocar nunca. Oiga, eso es un tema ahora mismo que es donde principalmente los cacos o los delincuentes entran a meterle mano a los datos o a las cuentas o los temas de las empresas. Tenemos que formar a nuestros empleados y nosotros mismos para evitar cometer el típico error de he dado un clic y he metido la pata, pero monumental. A lo mejor cuesta centenares de miles de euros o más. Oiga, pues hay que saber qué cosas... O sea, tenemos que ir formándonos para los riesgos que vamos visualizando que existen, estar más preparados para no cometer errores o para tratar de solventarlos, ¿no? Pero si estamos en una época donde... Pero no es la peor, ni mucho menos. Yo me acuerdo que, y seguro que vuestros padres también en su época, bueno, y en su época, y por ejemplo el tuyo que está además súper activo, ¿no?, don Vicente, oye, mi padre pagaba créditos al 18%. Y ahora se dice, es que los tipos de interés, claro, es que el 4%, pero ¿cómo voy a pagar? Oiga, pero decía mi padre decía, pero Enrique, hay dinero. O sea, es muy caro, pero lo hay. Pero en otra crisis, por ejemplo, del 2008-2017, es que no había dinero. Entonces dices, es que no lo puedo ni repercutir a precio final para mis clientes y si quieren que me compren, pero es que el precio es este. No, lo jorobado es no tener la posibilidad de tener liquidez. Entonces, por eso digo que ha habido otras épocas, aunque no nos parezca, mucho peores que la actual. Por lo tanto, no es para, desde luego, dramatizando y llorando, no se va a solucionar nada. Por eso estáis aquí, porque yo creo que hay una gran inspiración en las historias que vamos a conocer más de lleno y sobre todo en esa, yo creo que importantísima segunda generación, porque hay empresas de la provincia de Alicante, las vemos incluso centenarias que van por la tercera, cuarta, incluso más, ¿no? Pero en este caso creo que es clave la segunda generación y es un tema que vamos a abordar enseguida después de estos sabios consejos. No os vayáis, ¿vale? Gracias.
Mano de Santo presenta Tu cuerpo, tu cabeza. Tu cuerpo quiere, cabeza no. Parece que sí. ¿Ah? Pues no. Sí, no, no, pues no. El cansancio se sale. Prueba Mano de Santo. Te recupera de la fiesta, del deporte o de lo que sea. Las empresas alicantinas nos han dado las certidumbres que la sociedad necesita en el día a día, manteniendo empleos y apostando por consolidar el patrimonio de nuestra provincia. Vuestro conocimiento y saber hacer es la semilla de nuestro futuro. Empresarios de Uepal, sois un orgullo para el pueblo alicantino. Bueno, pues estamos de vuelta, como os podéis imaginar, siempre comentamos fuera de cámara, pero no queremos que os quedéis sin ninguna de las cuestiones que tratamos en este día, como decía, especial, hablando de, entre otras cuestiones, el relevo generacional. Hay un momento en toda compañía familiar donde lo inevitable sucede. Las nuevas generaciones asumen el rol de mando. Las diferencias de visión según los plazos y los objetivos que se quieren lograr y cómo hacerlos, así como las responsabilidades que se asumen y el rol que se adjudica, se convierten en los principales desafíos a afrontar. Por eso vamos a hablar de esa cuestión con personas que forman parte de esa segunda generación que está aquí con nosotros. ¿Cuáles son las claves para afrontar el relevo generacional con éxito en la empresa familiar? Es la primera de las preguntas que lanzo sobre la mesa y cualquiera de vosotros puede responder. Si queréis Pues, empezar. Sí, bueno, no. Bueno, sí, adelante, Clara. Bueno, explicando yo, en mi caso podría explicar cómo ha sido nuestro relevo generacional. Nosotros somos segunda generación y creo que hicimos un proceso bastante estructurado y paulatino, por lo menos intentamos hacerlo así. Pasamos de la dirección de un solo líder, de una sola persona dirigiendo, como era mi padre, a tendríamos que profesionalizarnos más y crear, pues, en nuestro caso, un consejo de administración que llevaría la dirección. Y sí que decidimos durante este proceso elaborar un protocolo familiar. Elaboramos un protocolo familiar en un tiempo más o menos largo, para nosotros fue unos 3 años o así, porque estas cosas hay que hacerlas bien y tranquilamente, hay que adaptarse. Y bueno, pues contamos con asesorías fiscales, con asesorías legales y contamos también con una asesoría psicológica, que creo que fue fundamental y nos ayudó mucho en este tránsito, en este cambio de roles, en que todos los miembros de la familia supiesen cuáles iban a ser, pues, un poco los cambios que íbamos a afrontar. Y bueno, así fue más o menos nuestro relevo generacional, que nos llevó a una estructura de dirección en la que tenemos 2 órganos principales, que son el Consejo de Administración y el Consejo de Familia. Pues, por supuesto, el Consejo de Administración se encarga de la gestión y de la dirección empresarial, de la toma de decisiones empresariales. Y el Consejo de Familia, pues en el que está formado por los socios accionistas y que un poco hace de línea entre esa dirección empresarial y los objetivos y valores de la familia. Nosotros lo llevamos así. Quisimos, como ya digo, profesionalizarlo todo lo máximo posible, porque si no es imposible avanzar y mantenerse. Y queríamos que todos tuvieran claro, por ejemplo, que el gerente de cualquiera de las empresas pues era como un asalariado, es un asalariado del Consejo de Administración, ante el que debe de rendir cuentas. Y bueno, hemos ido evolucionando y cambiándolo, y también para nosotros ha sido muy importante llegar a conseguir que tuviéramos un enfoque empresarial común, una línea común, y que todos supiésemos y tuviésemos muy claro por qué guiarnos. Y por supuesto comunicación, reuniones y puestas en común constantes. Y mucha generosidad, me consta, porque es verdad. No es fácil, ¿eh? No. O sea, es un proceso que tú lo cuentas así, pero escucha, es largo, ¿eh? Porque en mi caso fue ya hace años, estaba mi padre y es cuando él decidió, dijo, bueno, pues esto tiene que, yo ya tengo que empezar a retirarme, que le costó, pero bueno, es lo normal, y lo fuimos haciendo.
también te digo que éramos, por el camino todos no estamos, o sea, en todos los que empezamos no hemos llegado, o sea, por el camino se ha quedado alguien. Pero bueno, aquí estamos en un grupo bastante consolidado y afrontando el futuro lo mejor que podamos. ¿Vosotras queréis añadir algo, Amalia? En nuestro caso no está tan formalizado como en el vuestro. Es verdad que hay un consejo de administración, hay un consejo de familia y hay un comité de dirección, pero creo que lo más importante aquí es la visión del negocio y la visión de la familia. Exacto. Y también como familia, si realmente somos una empresa familiar o una familia empresaria, en ese sentido estamos evolucionando mucho y mucha generosidad y mucha comunicación. Realmente yo creo que bueno, somos 4 hermanos, ahora mismo tenemos una visión del trabajo, del negocio y de la familia muy conectada, muy alineada, cada uno somos súper diferentes, pero sí que hemos entendido ese valor, ese legado que queremos dejar y ahí no hay nadie que nos desvincule, ¿no?, de ese objetivo. Pero lógicamente esto lo decimos así, pero es construirlo y trabajarlo cada día. Y además nos encontramos en una situación en la que, como este mundo es tan cambiante, tan volátil, tan incierto, nosotros, bueno, también somos humanos, ¿no? También somos personas y también tenemos esos movimientos dentro de la compañía que con un talento profesionalizado, con una visión muy concreta del negocio y con una visión muy concreta de la familia, si vamos todos a una, esto avanza muchísimo más, ¿no? Pero tenemos una fuerza muy potente que es esa, digamos, esos valores, yo muchas veces digo, ostras, es que a nosotros, a las empresas familiares que estamos dejando este territorio mejor, que estamos dejando empleo, que estamos creando futuro aquí, ostras, se nos debería de valorar de otra manera, ¿no? Y como a lo mejor la sociedad, los medios o lo que sea no se está poniendo en el valor que nosotros creemos que debería de estar, vosotros sí, vosotros sois una herramienta de comunicación y de visibilidad increíble y estáis haciendo una labor impresionante, pero sí que está muy bien que recordemos que las empresas con alma, que las empresas con una visión, que las empresas que dejan un legado, son las empresas en las que está muy bien trabajar. Y eso es una marca súper atractiva para todo ese nuevo talento que quiere dejar su trabajo en algún lugar y que ya que lo va a dejar en algún lugar responsable, comprometido, con una familia detrás y con una visión de familia y de negocio única, pues mejor, ¿no? Entonces, sí, muchas amenazas, intentando profesionalizar, organizar la gobernanza, siendo más familia empresaria, pero con muchísimos retos, ¿no? Y lo de la comunicación, yo siempre digo que en mi caso es mi madre. O sea, mi madre es verdad que es primera generación. Mediadora, además. Claro, ella, inteligencia emocional, moderadora, mediadora, comunicación. Creo que es una persona en la que en este momento de tanto cambio lo que ha creado es seguridad. Qué bien. Porque aunque venga la catástrofe más grande del mundo y aunque venga otra vez otra noticia que nos impacte en los valores de bolsa o en el negocio, estamos nosotros con una visión, con unos valores, que eso no hay nadie que lo pueda, vamos, no pueda competir contra ello, ¿no? Entonces nos vamos a la luna si hace falta, pero hay que tener todos esos procesos que son complicados, ¿eh? Yo no sé para ti si han sido complicados, pero para nosotros lo están siendo, ¿eh? Es proceso, ¿eh? Lo nuestro ha sido un poco diferente, o sea, te alabo el gusto, es verdad que las madres son el momento ese de no pasa nada, todos para acá. El valor femenino es muy importante. En mi caso, sí, o sea, brutal. En mi caso, la cosa fue un poco por las bravas. Mi padre llegaba el momento de jubilarse, mi socio me decía, no te preocupes, a tu padre esto le encanta, no se va a jubilar nunca. Y llegó el momento, bueno, mi hermano, que trabajaba en la empresa y unos años antes, él es un poco alma libre y de la noche a la mañana se fue a vivir a Londres. Y nos quedamos aquí un poco, bueno. Y entonces mi padre, el día que llegó el momento, me dio las llaves y me dijo... Que es verdad que me jubilo. Ale, cariño, que es verdad, tú puedes. Anda. Es cierto que siempre lo he tenido ahí. O sea, claro, yo a día de hoy, que mi padre lleva jubilado ya bastante tiempo, lo llamo y papá, esto necesito que me lo mires y lo tengo a los 5 minutos en la oficina.
pero a la hora de tomar decisiones, sobre todo estratégicas, de pues voy a meter un CNC nuevo, o voy a intentar entrar en esta obra, oye, ¿qué te parece? Me mira, me sonríe y me dice, decide tú, que ahora es lo que te toca. Y me deja, o sea, siempre me ha dejado manga ancha en ese sentido. Y por otra parte, es cierto que tengo un socio que no me lo merezco, que está en toda la parte de producción y a tope, o sea, es un 10. Y la parte estratégica tampoco la discutimos mucho, o sea, es como... Seguro que te lo mereces, ¿eh? Seguro que te lo mereces. De verdad que hay Habrás veces contribuido. Hay veces que les digo, por favor, hacerme caso, que alguien me diga que si me equivoco, que sí, va con todos, o sea, esto es una cuestión de todos. De momento es verdad que me dejan mucha manga ancha. Pues porque lo haces bien. Y bueno, y ahí estamos. Pero sí, pues intentando, por mi parte, digitalizar un poco los procesos y profesionalizar la empresa, que me parece muy importante, y con muchas ganas que Alberto, que es el hijo de mi socio, acabe ingeniería química, para ver si lo ficho. Y porque seguro que él está un poco más en la línea pues de poner más orden y de hacer las cosas un poco pues... Yo creo que todo ese proceso de segunda generación nosotros lo haremos más de cara a la tercera. Qué bueno. Es fundamental, ¿eh? Yo creo que además se ven como tres modelos diferentes en cuanto a cómo habéis bueno, pues llevado el tema de la sucesión, ¿no? Y cierto es que es importante también el valor de esas personas que no forman parte de la familia, pero que sí, en un momento dado, bueno, pues forman parte del Consejo de Administración, claro. o del Consejo, bueno, en este caso del Consejo de Socios. Sí, comité. ¿Vale? Efectivamente. Hay una cuestión que yo quisiera preguntaros, que sí que es importante porque lo habéis mencionado las tres, es el papel que juega el socio fundador en la empresa una vez que se ha consolidado ese relevo generacional. ¿Cómo se gestiona podríamos decir, esa doble personalidad dentro de la empresa, ¿no? ¿Cómo se asume que ha concluido un rol y el rol directivo es diferente al rol familiar? Independientemente de que en el caso de tu padre, bueno, tampoco hace tanto tiempo que nos dejó, pero bueno. Sí. Hombre, en nuestro caso fue un proceso muy paulatino. Ya te digo que nosotros cuando empezamos a crear el protocolo familiar, que mi padre decía, esto no hace falta para nada. Esto se hace las cosas como yo digo cada vez. Pero no. Ya está. Tal cual, como se hacía siempre. Ya está. Entonces, sí que es verdad que cuando lo implantamos y empezamos a trabajar con este método, él sí que estaba y pues se seguía dando su opinión y fue algo, ya te digo que muy paulatino, con sus dificultades, porque este enfoque empresarial común y esta línea común la teníamos que querer seguir todos los hermanos. Y si tú decías que no y que no querías seguir lo que decía la mayoría, pero si es que esto es muy fácil, esto hay que adaptarse y hay que hacer lo correcto, y lo correcto es lo que sea mejor para la empresa. Hay que ser profesionales. Entonces aquí no hay que buscar el bien común, hay que buscar el bien común, pero el bien común de la empresa, porque entonces nos va a ir bien a todos. Y esto se consigue en nuestro caso, y actualmente, pues cuando la toma de decisión es medianamente controvertida o no está clara o tiene varias opciones, pues con asesoría profesional. Con la asesoría profesional que tenemos dentro de la empresa y también con la externa, y con mediadores y consenso, y a seguir para adelante de una manera consolidada y estable para poder seguir creciendo y siendo fuerte. ¿Opináis lo mismo que Clara en este caso? Yo es que estoy súper de acuerdo en eso, al final, pero es verdad que la impronta, en el caso de mi padre, todavía está muy presente, es como tiene una estrategia, tiene muy claro la estrategia, es muy de olfato, entiende muy bien todos los movimientos que hay, pero al final tiene que ser el bien para la empresa. Exacto. Si el bien es para la empresa, entonces es bien para la familia, para el equipo y para la dirección. Pero ese ser generosos y entender muy bien todos que esto es, tenemos que llegar a ese acuerdo, yo creo que es lo que nos hace todavía estar aquí hoy, ¿no? Sí. Pero en nuestro caso sí que es verdad que mi padre todavía tiene una presencia muy potente. Tenemos un director general externo a la familia, pero él tiene esas ganas, ¿no?, de aportar, de que le preguntemos, de formar parte del, no sé, de un workshop que habla sobre innovación, que él no tiene ni idea de todo el tema del tema de la inteligencia artificial, pero sí que comprende el movimiento y lo que nos puede aportar. Entonces, esa parte sí que la necesitamos de él. Conociendo a tu padre, si se pone,
quiero decir, lo hace. Sí, es que es muy de ir, es muy intenso, ¿vale? Es una persona muy intensa. Entonces, cuando coge, pues eso, una vía, un proyecto, ahora estamos con inteligencia artificial, con digitalización, pues estamos todos muy a tope y muy en esa línea, ¿no? Pero al final él tiene una visión, pero que si nosotros, por ejemplo, no estamos compartiendo esa visión en algún momento, tenemos que hacer equipo y hacérselo ver, ¿no? Y muchas veces nosotros somos los que estamos equivocados, ¿no? Entonces, el negociar, el co-crear ese nuevo posicionamiento de lo que queremos con respecto a digitalización, o a innovación, o a sostenibilidad, es súper importante. Yo creo que además ese es un gran valor también de la empresa familiar, y es que pueden convivir, se puede considerar como, bueno, pues como en este caso un inconveniente, o como todo lo contrario, ¿no? Que convivan varias generaciones dentro de la propia empresa, porque está la innovación más absoluta, lo que son, bueno, cuando ya llega la tercera, que ya es cambio rotundo desde el punto de vista del fundador, nada tiene que ver, pero está ahí, y Enrique, es algo que yo creo que vosotros, que sois especialistas en Peláez Consulting y además trabajáis con la empresa familiar precisamente en la elaboración de este desarrollo de protocolos, es algo que ponéis mucho en valor, ¿no? Como si dijéramos la sinergia entre las distintas generaciones. Bueno, yo tengo aquí apuntadas varias cosas de la pregunta anterior y de esta, pero voy a intentar ser súper breve y te voy a responder, por supuesto. Lo primero, lo que diría es una pena por un lado que haya todavía poco reconocimiento a los grandes empresarios o emprendedores, pero se empiezan a dar casos. Y entonces lo que hay que hacer es no quejarse, sino aplaudir o animar a que se hagan más. Si hace poco creo que han hecho hijo predilecto de Elche, han hecho un reconocimiento fantástico a mi padre, a su padre, que me parece maravilloso. La verdad que es un orgullo. Y fijaros, orgullo pero es que esto quiero que la gente lo entienda, sobre todo los telespectadores, ¿no? Es que aquí no estamos hablando de que se dé un reconocimiento a que es un gran empresario porque ha generado una riqueza o que ha ganado dinero. No, no, no. El impacto que ha generado ha creado una iniciativa privada que ha generado un valor y ha pagado unos impuestos durante muchísimos años que sirven para mantener nuestro estado de bienestar. Uno, ha generado empleos de calidad y estables en mucha cantidad que dan de comer a muchas familias, y en el caso, por ejemplo, seguro de su padre, igual que lo será el tuyo el día de mañana, que ojalá se lo reconozcan en vida, joder, que es lo bonito. A mi padre se lo hicieron, bueno, pues ya, pero lo bonito es que lo han hecho, ¿no? Además, eso fue alucinante, porque creo que fue la primera vez que se pusieron de acuerdo, creo que única vez en el Ayuntamiento de Alicante, todos los partidos políticos, pero incluido, vamos, Podemos, quiero decir, propuestas que no son de derecha o de, bueno, derecha, proempresariales, vamos a decir. Pero era porque había un legado social, había, a través de nuestra fundación, a través de la colaboración con la universidad, con Fundesem. El tema era, estos empresarios de raza, lo que ocurre es que no son solo su empresa, es que lo que tienen es un espectro enorme de colaboración con su entorno, con su territorio, con proveedores, con otro tipo, digamos, de empresarios, con la sociedad, con los desfavorecidos. Hay muchos casos donde eso se da, y a mí, hace poco se ha hecho con Joaquín Rocamora también, ¿no? Que se hizo hace poco también, que fue otro empresario súper importante, ¿no? Yo lo que creo es que me encantaría que hubiera cada vez más casos, y sobre todo no solo ya en una u otra ciudad, que fuera algo que acabara siendo recurrente, y no solo además de empresarios, no, y empresarias. Celebraré cuando empiecen a poner también reconocimientos a mujeres empresarias, que no tiene que ser cuando ya no están, puede ser en la actualidad, ¿no? Puede ser en vida, estaría genial. Queríamos, el tema de todo lo que has dicho, súper de acuerdo, pero cuando hablamos también de dejar un legado, de dejar impuestos, de generar empleo, ¿no?, para tantas familias, también generar futuro, porque toda esa gente que a lo mejor ahora está en nuestros territorios y está haciendo una carrera y está pensando que puede generar su carrera personal, profesional, el desarrollo de su propia familia en nuestro territorio, ¿eso qué valor tiene? Porque no tienes que verte obligado a salir, sino, oye, que puedo crecer, puedo ser muy potente como profesional, como familia, como equipo en esta zona, y además puedo soñar a lo grande porque hay alguien que me va a ayudar a ir a otro nivel. Eso, y lo de la provincia de Alicante, que tiene 8 ciudades de más de 50.000 habitantes, cuando Valencia, que tiene 800.000 habitantes de más la provincia, tiene solo 5, imaginaros por qué es. Porque en los pueblos hay empleo, porque hay empresas, porque hay innovación, porque hay iniciativa y emprendedurismo. Eso lo tenemos solo en la provincia de Alicante, no hay otro modelo parecido en toda España. Hay un denominador común de la empresa familiar, y es la pertenencia al territorio. El otro día lo comentaba Esperanza Cano del Chato, tan joven, ¿no? y tan claro que tenía esta joven chef de la importancia de
a ver, de hacer rica el lugar donde estás, ¿no? Sí. O sea, vosotros podríais haber, con vuestra historia, cada uno de una manera, podríais haberos ido a otras poblaciones, a otras capitales más grandes, y sin embargo habéis elegido quedaros aquí en vuestra empresa familiar, ¿no? Mi padre siempre se ha sentido muy orgulloso de Elche. Él amaba Elche y bueno, para él era lo más importante. Y ahora cuando le hicieron este homenaje, hace poco le hicieron le hicieron un reconocimiento en una plaza, un monolito y tal, frente a nuestra empresa, que todavía continuamos ahí, con otros negocios, pero continuamos ahí. Y fue increíble la cantidad de gente que vino al reconocimiento, pero sobre todo muchísima gente que trabajó con él. O sea, yo me acuerdo que el alcalde venía y tal, yo le decía, no sé, creo que va a faltar sitio, tendrás que cortar la calle a ver si pasa algo. No, bueno, no sé, ya veremos y tal. Efectivamente terminaron cortando la calle, pero sobre todo eran todos sus empleados, toda la gente que trabajó para él durante tantos años. Con qué cariño con qué cariño lo recordaban, ¿eh? Y es que luego se acercaron a nosotros muchos es que el reconocimiento a él también es a ellos por su trabajo, claro, al final, porque él fue un reconocimiento de crear riqueza y trabajo para Elche, para la ciudad que tanto le gustaba. Completamente. A mí me gustaría preguntarte, Amalia, más que nada porque bueno, te he dicho que no podías hablar, que estaba prohibido. ¿A qué desafíos se enfrenta un líder? Porque obviamente tu padre es una persona con un carisma, y a nivel liderazgo tienes que enfrentarte a algo importante. ¿Cuáles son esos retos fundamentales en esos momentos? A ver, es muy complicado. Yo, gracias a Dios, todavía lo tengo por allí. Yo creo que él se lo toma como, ¿sabes? Creo que la empresa es como un hijo más. Y entonces él viene pues a ver qué tal todo, ve que todo está bien y tal. Pero es verdad que a mí, ahora ya llevo muchos años, pero cuando la cogí me preocupaba porque uno de los empleados vino y me dijo que mi padre había sido el mejor jefe que había tenido nunca. Celosa. Claro, en ese momento dices, vale, bueno, pues a ver qué tal se me da a mí, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que bueno, yo qué te voy a decir de mi padre, para mí es el hombre de mi vida, ¿sabes? Pero bueno, pues es una persona muy trabajadora, con mucho carisma, yo creo que no lo he visto pelearse con nadie, los proveedores en las malas, o sea, cuando ha venido momentos de crisis malos, a mí siempre me han dado mucha cancha porque lo tenía él detrás. Entonces, bueno, pues al final estar a la altura parece como que cuesta un poco. Aún así, sí que es verdad que vosotros, las nuevas generaciones, esa nueva generación, habéis cambiado mucho, y eso lo comentabas antes, Soledad, el enfoque profesional de las empresas y también creo que tenéis unas habilidades específicas que son esenciales para los nuevos líderes de las empresas familiares. ¿Cuáles pensáis que son precisamente esas habilidades específicas que de alguna manera ya no solo, a ver, que no se trata de superar a la generación anterior ni al fundador, sino hacer que ese legado continúe y vaya creciendo? Yo creo que no es que tengamos unas habilidades diferentes, creo que lo que es diferente es la situación. O sea, ahora, como hemos comentado, las crisis vienen, no has salido de una y ya estás en otra, y entonces te paran los barcos no sé dónde, y luego, ¿sabes? Entonces hay un cambio tan continuo que yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar con los... O sea, quiero decir, nosotros vamos cambiando según nos van poniendo los obstáculos, ¿sabes? Es como un juego de marcianitos, como pues. salto de obstáculos. Y al final pues le acabas cogiendo el tranquillo. Antes creo que las empresas eran mucho más estables en cuanto a que las crisis que se producían cada 8 o 10 años, ¿no? Decía mi padre, cada 8 o 10 años hay que prepararse que viene una gorda. Pues ahora lo tenemos cada 2 meses y entonces tenemos pues una capacidad de reacción que yo creo que es brutal. De hecho, en esa segunda generación yo creo que también hay una gran diferencia. Normalmente es cierto que estáis mucho mejor preparadas académicamente, sobre todo porque, porque esos padres han querido, bueno, pues profesionalizar la empresa, han querido que tenga una continuidad, evidentemente, y para ello había que formarse, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que recordar siempre, y creo que eso también es un valor a tener en cuenta, pues que ese socio fundador, esa persona que lo ha puesto en marcha, eran personas que estaban hechas a sí mismas, ¿no? Esas personas que... ¿Cuál es eso que dices? Bueno, esto es de mi padre, ¿no? Esto como... La pasión y la ilusión. Yo me quiero morir siendo como ellos, se ilusionan por todo, se motivan de una manera increíble, vienen los problemas, pero plan B, plan C. Sí. Yo creo que ahora que estabas diciendo qué habilidades tendríamos que tener, es que al final, como hay tanto impacto, el generar un espacio seguro de una buena salud mental, un equipo reforzado, motivado,
creo que eso es lo que nos va a hacer diferentes y claro, pues con respecto a una multinacional o con respecto a una empresa que a lo mejor no es familiar, ese punto es nuestro. Creo que cuando alguien se siente parte de una familia, parte de algo grande, sí, se deja la piel. Entonces, bueno, todos vamos a tener los mismos impactos, los mismos bloqueos, sí, pero seguramente si nosotros tenemos un equipo con esa cohesión, con esa ilusión, con esa motivación por generar algo que va más allá del propio negocio, que es dejar ese legado, ese territorio de... Eso es muy importante. Entonces, ¿qué habilidades? Creo que nuestras segundas generaciones y terceras generaciones hemos entendido muy bien ese valor. Y donde ponemos el foco es en la parte personas y en la parte de profesionalización, pero sobre todo personas. A veces decimos, bueno, pues un técnico ya lo formaremos, pero tiene una base, a nivel de relacional y de personas, a este nos lo quedamos o a esta nos la quedamos. La actitud. En cuanto la actitud está alineada con los valores de la empresa, va para adentro. O sea, todo el que pasa por la puerta con actitud y con ganas, actitud sí, y valores un poco alineados, luego ya efectivamente lo formamos dentro. Yo una cosa solo, Mari Carmen, creo que es relevante. Vamos a ver, lo que creo que sí que es un elemento que las familias empresarias o las empresas familiares tienen que mejorar, y aunque va mejorando, pero hay que darle un acelerón, es, no digo dedicar igual de cantidad de tiempo, pero darle la misma importancia que le das a resolver los temas de tu negocio, las incidencias, las incertidumbres nuevas que se crean. Sí. Dedicar algún tiempo de calidad también a la planificación de qué pasa con la familia a futuro. Y eso no ocurre. Porque siempre se piensa, hombre, en mi familia, como mis hijos o mis hijas no van a ir por donde yo digo que toca ir. Y lo que ocurre es que hoy en día hay casos de todo, porque no hay soluciones, hay trajes a medida, no hay soluciones generalistas. No. Hay hijos que son maravillosos y no van a trabajar nunca en la empresa de sus padres porque a lo mejor saben que lo que van a tener es un conflicto permanente siempre y lo que dicen es, me voy a otro lado. Eso es una pena, porque al final esa familia pues a lo mejor tiene o que vender o que meter otro socio para que luego eso continúe, porque si no hay casos donde la familia luego el negocio hay que cerrarle. Eso es una pena enorme. Pero también ahora que no se puede obligar, ni se puede obligar a los hijos a incorporarse, ni se le puede obligar a un padre o una madre a llegar y decir, oye, tú cuando cumplas tal, lo que ocurrió en tu caso, Amalia, es maravilloso. En el nuestro, con 65, mi padre también se jubiló y además se fue de la oficina principal para que solo hubiera un Manuel Peláez cuando fueran a verlo, que era mi hermano, no él. Cosa que es un ejemplo magnífico. Pero también hay otros que a lo mejor están con 70 y están fenomenal y tienen todo el derecho. Ahora, cuando ya lo que empiezas a ver es que han pasado los 80 y siguen yendo todos los días y siguen teniendo los poderes, siguen tal, lo que dices es, llega un momento en el que, verdad, papá, mamá, que mira, que esto es como Isabel II, a cumplir 100 años en la empresa, y dices, oiga, que el que se va a jubilar no es cuando tú ya no estés, que es que me jubilo yo porque ya me toca. Entonces ahí hay siempre puntos de equilibrio que hay que intentar cuidar, pero sobre todo es darle importancia al tema de la familia y no pensar solo, única y exclusivamente, en qué pasa con la empresa cuando vienen incertidumbres. Hay que planificar, aunque sea poco a poco, pero hay que planificar lo que vaya a ocurrir a futuro con la familia. Enrique, haciendo alusión a que estás en el uso de la palabra y se nos ha ido el tiempo, necesitamos otro programa para hablar de esta segunda generación, o 4 programas más, porque se nos han quedado muchos temas en el tintero. Me gustaría que nos dieras tu titular, aunque lo acabas de hacer, pero bueno, un titular, en 30 segundos. Pues las familias empresarias deben de cuidar los vínculos familiares para asegurar el futuro. Muchísimas gracias, Enrique Peláez, de Peláez Consulting, cofundador de este programa de liderazgo económico. Un placer contar contigo como cada semana. Queremos también dar las gracias a nuestra invitada, en este caso a Clara Paredes Coves, gerente de Grupo Paredes Automoción. Tu titular, en 30 segundos. Mi titular, pues en la empresa familiar, pero creo que como en cualquier empresa hay que seguir innovando, apostando por las nuevas tecnologías y diversificando y especializándonos para seguir creciendo y de una manera estable y consolidada. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Espero que nos volvamos a encontrar en este programa. Amalia Hernández Bernabeu, directora general de Alumap, tu titular. Bueno, yo creo que la empresa familiar al final es motivo de ilusión, ¿no? Cada mañana te levantas y, bueno, con ganas de mejorar en la medida de lo posible, cada día un poquito más. Intentar meter el gusanillo a los que vienen detrás para que también quieran seguir y poco a poco conseguir que tengamos empresas mucho más grandes en la provincia. Estoy segura que con personas como vosotros se puede conseguir.
no me cabe la menor duda. Gracias también por haber contado contigo. Espero que no sea la última vez que nos veamos aquí. Y Soledad Berbegal, consejera responsable de reputación de marca de Actiu, tu titular. Bueno, pues yo creo que la empresa familiar es sinónimo de impacto positivo en el negocio, en el territorio, en la sociedad, y hay que cuidarla, hay que profesionalizarla y evolucionarla, y está en la mano de todos hacerlo. O sea, tenemos que seguir en movimiento y tenemos que seguir ahí. Muchísimas gracias, Soledad. Naturalmente, gracias a vosotros y a vosotras por haber estado ahí. Una cuestión importante, la Asociación de Empresas Familiares de la Provincia de Alicante es la primera de España. Ahí queda eso, de hecho es la única de carácter territorial, el resto ya, bueno, pues como bien sabe Enrique, ya son de carácter autonómico, pero bueno, tenemos esa ostentación porque gracias a vuestros padres, a vuestros fundadores, a los otros muchos que están ahí detrás, a los que han pasado por este programa y los que pasarán, somos una provincia que tiene la necesidad y yo creo que además el derecho de crecer hasta su propia altura, como estabas diciendo, Soledad, con empresas como las vuestras. Ha sido todo un placer. Muy bien. Muchas gracias por la Nos vemos invitación. la próxima semana. Sed felices. Vale.